Tamaulipas, una ciudad marcada por su rica cultura e historia, esconde secretos oscuros en sus calles y, especialmente, en sus cementerios. Estos lugares, que deberían ser de paz y descanso eterno, guardan misterios y apariciones que desafían la lógica y la razón. Cuentos de almas inquietas, encuentros sobrenaturales e historias de terror que circulan entre los habitantes locales convierten el ambiente en un refugio para quienes buscan emociones intensas. Prepárate para adentrarte en este universo sombrío, donde cada lápida puede contar una historia, y cada sombra puede revelar un secreto aterrador. El lamento de la Dama de Blanco. Se dice que, en las noches de luna llena, la Dama de Blanco vaga entre las tumbas del cementerio de Tamaulipas. Esta leyenda, transmitida de generación en generación, es una de las más temidas y fascinantes de la región. La historia comienza con una joven llamada Isabela, que estaba a punto de casarse con el amor de su vida, un joven llamado Miguel. El día de la boda debía ser el más feliz de sus vidas, pero un trágico accidente durante la ceremonia transformó la alegría en desesperación. Isabela, vestida con un elegante vestido de novia, sufrió un accidente fatal cuando un coche, descontrolado, invadió la ceremonia. El impacto fue devastador, y su cuerpo fue encontrado entre los escombros mientras Miguel, en estado de shock, nunca se recuperó del duelo. El dolor de la pérdida fue tan intenso que él desapareció sin dejar rastro, alimentando aún más la leyenda de su novia. Tras su muerte, los habitantes comenzaron a reportar avistamientos de la Dama de Blanco. En noches de luna llena, ella aparece vagando entre las tumbas, con su vestido ondeando y el cabello suelto, como si estuviera en una búsqueda eterna. Aquellos que tienen el valor de acercarse sienten un frío cortante, como si la propia muerte los envolviera, y oyen su lamento, que resuena en la noche como una canción de dolor y soledad. La leyenda afirma que la Dama de Blanco está en busca de Miguel, su amor perdido, y que su alma está atrapada entre los mundos. Aquellos que intentaron ayudarla, tratando de consolarla o guiarla hacia la luz, nunca más fueron vistos. Se dice que sus almas fueron atraídas hacia la tristeza eterna de la dama, convirtiéndose en parte de su angustia y soledad. Los habitantes de la ciudad, temerosos, evitan el cementerio por la noche, especialmente cuando la luna llena brilla intensamente en el cielo. Un grupo de jóvenes, atraídos por la curiosidad y el deseo de desafiar la leyenda, decidió pasar una noche en el cementerio. Armados con linternas y valentía, se aventuraron entre las tumbas, riendo nerviosamente mientras intentaban ignorar la sensación de que estaban siendo observados. Cuando la luna llena finalmente iluminó el cementerio, una extraña brisa comenzó a soplar, y las risas se transformaron en susurros nerviosos. Fue entonces que, de repente, escucharon el lamento distante de la Dama de Blanco. El sonido resonaba como una melodía triste, y aunque intentaban convencerse de que era solo una ilusión, la realidad los golpeó de lleno. Uno de los jóvenes, llamado Carlos, decidió seguir el sonido, sintiéndose irresistiblemente atraído por él. Sus amigos, dudosos, intentaron detenerlo, pero él ya estaba decidido. A medida que Carlos se acercaba a la fuente del lamento, una figura pálida apareció ante él. Era Isabela, la Dama de Blanco. Su mirada estaba llena de tristeza y desesperación, y ella extendió la mano como si estuviera pidiendo ayuda. Carlos sintió un frío intenso, y su valentía comenzó a flaquear. Recordó las historias que había oído sobre los que intentaron ayudar a la dama, y un profundo miedo tomó posesión de su corazón. Pero en lugar de huir, Carlos sintió una profunda compasión por ella. Se acercó lentamente tratando de pronunciar palabras de consuelo. «No estás sola», susurró. La Dama de Blanco lo miró fijamente, y una lágrima corrió por su rostro. Sin embargo, al tocar su mano, Carlos sintió una ola de energía negativa, como si algo lo estuviera arrastrando hacia la oscuridad. Los amigos de Carlos, que habían dudado a distancia, comenzaron a llamar su nombre en desesperación. Cuando él finalmente se dio la vuelta, la Dama de Blanco desapareció en una nube de niebla.
Carlos, aterrorizado, corrió de regreso hacia sus amigos, pero la imagen de ella quedó grabada en su mente. La experiencia lo marcó de tal manera que nunca más fue el mismo. Después de esa noche, los jóvenes contaron la historia a los habitantes, quienes escucharon con asombro. Muchos creían que Carlos había sido tocado por la Dama de Blanco y que su alma ahora estaba ligada a la de ella. La leyenda de la Dama de Blanco continuó creciendo, y el miedo en el corazón de los habitantes de Tamaulipas se intensificó. Nadie más se atrevió a entrar al cementerio por la noche, y la historia de Isabela se convirtió en una advertencia sombría sobre los peligros de acercarse a lo desconocido. Así, la Dama de Blanco sigue vagando entre las tumbas, esperando a su amor perdido, y su lamento aún resuena en las noches de luna llena. La ciudad de Tamaulipas, envuelta en misterio y temor, guarda la historia de Isabela como un recordatorio de que no todas las almas encuentran descanso, y que algunas aún están atrapadas en su dolor, buscando eternamente aquello que han perdido. El guardián de las sombras. En el cementerio de la antigua ciudad de Eldridge, una leyenda murmura entre las lápidas sobre un guardián que protege a los muertos. Conocido como el Vigilante, aparece como una sombra alta y delgada, envuelta en una aura de misterio. Sus ojos brillantes, que penetran la oscuridad como faros, son la única característica que los habitantes pueden describir. Se dice que se alimenta del miedo de los vivos, y que aquellos que se atreven a desafiar su dominio enfrentan terribles consecuencias. Los más viejos de la ciudad siempre advertían a los jóvenes sobre la importancia de respetar a los muertos y los poderes que los rodean. Un grupo de 5 amigos, movidos por la curiosidad y el deseo de probar su valentía, decidió pasar la noche en el cementerio. Eran conscientes de las historias, pero creían que eran solo leyendas para asustar a los niños. Armados con linternas y valentía, los jóvenes entraron al cementerio al caer la noche, riendo y jugando, desafiando la oscuridad que los rodeaba. La atmósfera estaba cargada, y aunque el viento soplaba suavemente, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del grupo. A medida que la noche avanzaba, la luz de sus linternas cortaba la oscuridad, revelando lápidas antiguas y árboles retorcidos. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y los susurros del viento sonaban como voces distantes. Uno de los amigos, Lucas, decidió contar la historia del vigilante, haciendo que los demás rieran nerviosamente. Sin embargo, a medida que sus palabras resonaban en el aire, una sensación de tensión comenzó a instaurarse. Los jóvenes sintieron que estaban siendo observados, pero intentaron ignorar la inquietud que se expandía entre ellos. Conforme la noche se volvía más profunda, los amigos se dispersaron, cada uno intentando explorar el cementerio por su cuenta. Fue entonces que uno de ellos, Tiago, comenzó a escuchar un sonido peculiar. Era como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada más que sombras. El miedo empezó a infiltrarse en su corazón, y decidió regresar al grupo. Al llegar al punto donde se habían separado, sin embargo, se dio cuenta de que nadie estaba allí. El pánico comenzó a apoderarse de él, y empezó a llamar a sus amigos. Los gritos de Tiago resonaron por el cementerio, pero no hubo respuesta. En cambio, sintió una presencia detrás de él, una sombra que parecía levantarse de las profundidades de la noche. Los ojos brillantes del vigilante aparecieron, penetrando la oscuridad y fijándose en él. Tiago sintió un frío cortante correr por su espina dorsal, y en un acto de desesperación, comenzó a correr, tratando de escapar de esa presencia aterradora. Pero las sombras a su alrededor parecían cerrarse, como si el cementerio se estuviera convirtiendo en un laberinto, sin salida. Mientras tanto, los otros jóvenes estaban en sus propios estados de pánico, cada uno enfrentando sus propias visiones del vigilante. Una de ellas, Carla, tuvo la impresión de escuchar susurros familiares, como si las voces de sus seres queridos perdidos la estuvieran llamando. Vaciló, atraída por la idea de reunirse con ellos,
pero una voz interior la alertó del peligro. Los demás también enfrentaron sus propias tentaciones y miedos, pero en medio del caos, se perdieron unos de otros, cada uno siendo atraído a la oscuridad de maneras diferentes. Cuando finalmente llegó la mañana, solo uno de los jóvenes fue encontrado: Tiago. Estaba en estado de shock, sentado en una lápida murmurando palabras incoherentes sobre lo que había visto en la oscuridad. Sus ojos estaban desorbitados, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Los habitantes de la ciudad, al enterarse de su regreso, se dirigieron al cementerio, pero los otros 4 amigos nunca fueron encontrados. El desespero se apoderó de la comunidad, y la leyenda del vigilante se intensificó, ahora con la inclusión de los jóvenes desaparecidos. Tiago no pudo relatar exactamente lo que sucedió esa noche. Hablaba en fragmentos, mencionando sombras, ojos brillantes y voces que lo llamaban. Los habitantes, horrorizados, comenzaron a contar historias sobre cómo el vigilante ahora tenía más almas que proteger, y que aquellos que desafiaban su dominio estarían condenados a vagar entre las sombras para siempre. El miedo se extendió por la ciudad, y muchos comenzaron a evitar el cementerio, temiendo que la presencia del guardián se volviera aún más fuerte. Con el paso de los años, la historia de los jóvenes desaparecidos se convirtió en una leyenda que los habitantes contaban en susurros. El cementerio, ahora rodeado por un manto de misterio, era evitado por todos. Tiago, por su parte, nunca se recuperó completamente del trauma, y su vida se convirtió en una sombra de lo que era antes. Siempre miraba hacia la oscuridad con miedo, como si el vigilante estuviera siempre al acecho, listo para reclamar más almas. La leyenda del vigilante perduró, y el cementerio se convirtió en un lugar donde las historias de vida y muerte se entrelazaban. Las desapariciones de los jóvenes se volvieron una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar el mundo de los muertos. La presencia del guardián continuaba siendo sentida en las noches tranquilas y en las mañanas en que la niebla cubría el cementerio, recordando a todos que existen fuerzas que deben ser respetadas y que algunas sombras nunca deben ser perturbadas. Los niños perdidos. Historias contadas por abuelos en la ciudad de Tamaulipas hablan de niños que, en 1900 noches de tormenta, juegan entre las lápidas del cementerio. Estas historias, transmitidas de generación en generación, cargan un manto de temor y fascinación, especialmente entre los más jóvenes. Según la leyenda, estos niños fueron víctimas de una epidemia que azotó la ciudad hace muchos años, llevando a muchos de ellos a una muerte prematura. Desde entonces, sus almas parecen permanecer atrapadas en este mundo, buscando diversión y compañía en las noches oscuras. Las noches de tormenta son especialmente propicias para avistar a estos niños. Cuando la lluvia cae y los relámpagos iluminan el cielo, risas infantiles resuenan entre las lápidas, mezclándose con el sonido de la lluvia. Los habitantes, al escuchar estas risas, sienten un escalofrío en la espalda, pues saben que se trata de almas inquietas. La mayoría evita el cementerio durante estas tormentas, pero los más valientes, o quizás los más imprudentes, se aventuran a seguir los sonidos. Cierta noche, una mujer llamada Clara, intrigada por las historias y movida por la curiosidad, decidió investigar los rumores. Siempre había sido fascinada por lo sobrenatural y las leyendas de la ciudad, y la idea de encontrar a esos niños la estimulaba. Armándose con una linterna y un corazón acelerado, Clara se dirigió al cementerio cuando la tormenta comenzó a formarse en el horizonte. A medida que se acercaba al cementerio, los primeros rayos de lluvia comenzaron a caer, y el sonido de las risas se volvió más claro. Clara sintió un frío súbito, pero su curiosidad la empujó hacia adelante. Al entrar entre las tumbas, escuchó el tintineo de risas infantiles y el sonido de pasos ligeros, como si un grupo de niños estuviera jugando a su alrededor. El ambiente estaba envuelto en una densa niebla, haciendo que todo fuera aún más misterioso. Al seguir los sonidos, Clara avistó un grupo de niños en 1900, un claro,
iluminado solo por los relámpagos que cortaban el cielo. Estaban vestidos con ropas antiguas, sus rostros pálidos iluminados por las luces intermitentes. Los niños estaban jugando a las escondidas, riendo y corriendo de un lado a otro, completamente ajenos a la tormenta que se acercaba. Al principio, Clara dudó, pero la curiosidad la llevó a acercarse. Cuando los niños la vieron, se detuvieron y se volvieron hacia ella, sus rostros iluminándose con sonrisas sombrías y acogedoras. «Ven a jugar con nosotros», llamaron en coro, sus voces dulces y alegres, pero con un tono perturbador que envió un escalofrío por la espalda de Clara. Algo en la manera en que sus voces resonaban la hizo sentir que había algo mal. Intentó sonreír y acercarse, pero una sensación de pánico comenzó a crecer dentro de ella. Clara se dio cuenta de que, aunque los niños parecían felices, había una profunda tristeza en sus ojos. Uno de los chicos, con una mirada triste, preguntó, «¿No tienes miedo de la lluvia?». La pregunta la dejó desconcertada, y, en un impulso instintivo, se dio la vuelta y comenzó a correr huyendo del cementerio. Mientras corría hacia la salida, las risas de los niños se convirtieron en gritos de desesperación, como si estuvieran perdiendo a una amiga. Clara no se atrevió a mirar hacia atrás, pero sintió que su presencia la seguía, como sombras arrastrándose detrás de ella. Al finalmente salir del cementerio, la tormenta comenzó a intensificarse, y se sintió aliviada por haber escapado. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. En los días siguientes, Clara notó que su salud comenzó a deteriorarse. Se sentía cansada y débil, como si una sombra estuviera alimentándose de su energía. Las pesadillas comenzaron a atormentarla, siempre con los niños del cementerio apareciendo en sus sueños, sonriendo de manera inquietante. Cada noche, las risas resonaban en su mente y se preguntaba si realmente había escapado de aquellas almas inquietas. Preocupada por su estado de salud, Clara decidió buscar la ayuda de una anciana curandera de la ciudad, conocida por sus habilidades en lidiar con asuntos sobrenaturales. La mujer escuchó la historia de Clara con atención y, tras un momento de reflexión, reveló que los niños estaban en busca de compañía y, de alguna manera, se habían conectado a ella tras su visita. «Solo aquellos que sienten un verdadero llamado pueden escuchar sus risas», dijo la curandera. «No son malos, pero están atrapados entre los mundos. Lo que necesitas hacer es liberarlos». Clara se asustó, pero la idea de ayudar a esos niños le trajo un nuevo propósito. La curandera sugirió que Clara regresara al cementerio durante la próxima tormenta y tratara de hablar con los niños nuevamente. Decidida a resolver la situación, Clara se preparó para la próxima tormenta. Con la linterna en mano y un corazón lleno de valor, volvió al cementerio. Al entrar, el ambiente parecía más pesado que antes, como si el aire estuviera cargado de expectativa. Las risas infantiles comenzaron a resonar de nuevo, y Clara, esta vez, no dudó. Llamó a los niños, diciendo que estaba allí para ayudarlos. Cuando aparecieron, los rostros pálidos ahora estaban llenos de esperanza. Clara explicó que no tenían que jugar solos y que podrían encontrar descanso. Los niños, conmovidos por sus palabras, se acercaron, y Clara sintió una ola de energía que la envolvía. En ese momento, las almas de los niños finalmente lograron liberarse de sus cadenas, y Clara sintió una inmensa paz, como si una pesada sombra hubiera sido retirada de sus hombros. Las risas, que antes eran sombrías, ahora se transformaron en un eco de alegría y gratitud. Clara sabía que había cumplido su misión, y al dejar el cementerio, se sintió renovada, como si finalmente hubiera encontrado su lugar entre los vivos y los muertos. El último descanso del capitán. Un capitán de barco, conocido como Capitán Alejandro, vivió en Tamaulipas durante una época de grandes navegaciones y comercio marítimo. Era respetado y admirado por su valentía y habilidades como marinero, siendo considerado uno de los mejores capitanes de la región. Su barco, el Estrella del Norte, realizaba frecuentes viajes, trayendo mercancías de tierras lejanas. Sin embargo,
Una noche fatídica, durante una violenta tormenta, el barco naufragó, y Alejandro desapareció en las aguas turbulentas, llevándose consigo muchos secretos y un gran lamento. Tras su muerte, Alejandro fue enterrado en el cementerio de la ciudad, donde la brisa del río se mezclaba con el olor de la tierra. Con el paso del tiempo, los habitantes comenzaron a notar una presencia extraña en el cementerio. Se dice que el alma del capitán no encontró descanso y que vaga por las noches en busca de su amado barco perdido. Su figura, vestida con trajes de marinero desgastados, es frecuentemente avistada por pescadores que trabajan cerca del río, especialmente en las noches de luna llena. Estos pescadores, al relatar sus experiencias, hablan de un llamado angustiante que resuena en la oscuridad. «Ayúdame. ¿Dónde está mi tripulación?». Es lo que se oye en medio de la brisa nocturna. Describen una sensación de frío intenso y un apretón en el corazón, como si algo los estuviera arrastrando hacia el cementerio. Aquellos que intentan ignorar el llamado terminan sintiéndose atormentados, incapaces de olvidar el lamento del capitán. Cierta noche, un joven pescador llamado Tomás decidió desafiar la leyenda. Cansado de las historias que circulaban por la aldea, se sintió compelido a investigar por su cuenta. Armado con una linterna y una imprudente valentía, se dirigió al cementerio, decidido a descubrir la verdad detrás de las visiones y sonidos que atormentaban a los lugareños cerca del río. Al entrar, el silencio era palpable, pero pronto el sonido de las olas rompiendo comenzó a llenar el aire, incluso estando a buena distancia del mar. Tomás caminó entre las lápidas, sintiendo una densa presencia a su alrededor. La atmósfera estaba cargada, y no podía deshacerse de la sensación de estar siendo observado. Al llegar a la tumba de Alejandro, un frío repentino lo envolvió. El nombre del capitán estaba grabado en una piedra desgastada, y, al mirar la tumba, Tomás sintió una ola de emoción invadirlo. Se agachó, colocando la mano sobre la lápida y susurrando una oración en respeto al hombre que se había ido. De repente, una sombra emergió de la oscuridad, y la figura del capitán apareció ante él, con ojos tristes y un semblante de desesperación. «¿Quién osa perturbar mi descanso?», preguntó Alejandro, su voz resonando como un eco distante del mar. Tomás se quedó paralizado, pero la curiosidad y la empatía lo motivaron a responder. «Solo soy un pescador, capitán. Oí sus llamados y vine a ver si puedo ayudarlo». La expresión del capitán se suavizó por un momento, pero pronto fue reemplazada por una profunda tristeza. «Mi barco se ha ido, y con él, mi tripulación. No puedo descansar mientras ellos estén perdidos en las profundidades del mar. Si no encuentro mi barco, estaré condenado a vagar para siempre». El corazón de Tomás se apretó al escuchar la desesperación en el tono del capitán. Tomás decidió que no podía dejar al capitán en su angustia eterna. Recordó las leyendas sobre rituales de liberación y comenzó a preguntar a Alejandro sobre lo que podría hacer. El capitán explicó que necesitaba un símbolo de su vida en el mar, algo que lo conectara con su pasado y que, de alguna manera, pudiera guiarlo de regreso a su barco. Le pidió a Tomás que lo ayudara a encontrar ese objeto perdido, que se creía estaba en un lugar donde el río se encontraba con el mar. Decididos, los dos trazaron un plan. Tomás prometió que buscaría lo que fuera necesario para liberar el alma del capitán. Sin embargo, la travesía no sería fácil, ya que la tormenta que había llevado a Alejandro también había dejado profundas marcas en la región, y muchos temían los peligros que aguardaban en sus profundidades. Con un renovado sentimiento de responsabilidad, Tomás se preparó para la misión. A la mañana siguiente se unió a otros pescadores y partió en una pequeña embarcación hacia el lugar donde el río se encontraba con el mar. En el camino los pescadores contaron historias sobre el capitán y cómo su figura aún atormentaba las aguas. Cuando llegaron al punto de encuentro, el mar estaba agitado, y la brisa traía un olor salado que recordaba el pasado de Alejandro. Tomás sintió una fuerte conexión con el capitán, como si estuviera siendo guiado por su presencia. Tras horas de búsqueda,
finalmente avistaron lo que parecían ser los restos del Estrella del Norte, medio enterrados en la arena. Entre ellos, Tomás encontró un pequeño objeto, una brújula, que perteneció al capitán. Al sostenerla en sus manos, un sentimiento de alivio y esperanza lo invadió. Con la brújula en manos, Tomás sabía que había encontrado lo que necesitaba para cumplir su promesa al capitán. Al regresar al cementerio, la atmósfera estaba más ligera, y el sonido de las olas parecía más distante. Cuando Tomás llegó a la tumba de Alejandro, la figura del capitán apareció nuevamente, ahora con una expresión de gratitud. Me has traído lo que necesitaba, ahora puedo finalmente descansar. La brújula brilló bajo la luz de la luna, y al entregársela al capitán, Tomás sintió una ola de paz envolver el lugar. Alejandro, con una sonrisa serena, agradeció a Tomás y comenzó a disiparse en la bruma de la noche. Me has liberado, ahora siempre estaré a bordo de mi barco, navegando en aguas tranquilas. La presencia del capitán finalmente se fue, y la tensión que antes pesaba sobre el cementerio desapareció. Tomás, aliviado y emocionado, sabía que había cumplido una misión importante. A partir de esa noche, los pescadores no escucharon más los lamentos del capitán, y el aura pesada que envolvía el cementerio se disipó. El espíritu de Alejandro finalmente encontró descanso, y la leyenda del capitán que vagaba en busca de su barco perdido se transformó en una historia de redención y esperanza. Tomás, ahora, no solo se había convertido en un pescador respetado, sino también en un contador de historias, compartiendo la saga del capitán y su viaje de liberación con todos los que quisieran escuchar. El ritual de la medianoche. Un culto secreto fue descubierto en el cementerio de Tamaulipas, un lugar ya envuelto en misterios y leyendas. Nadie sabía exactamente cuándo o cómo se había formado el culto, pero los rumores comenzaron a circular entre los moradores. Eran susurros de que personas se reunían bajo la luz de la luna, entre las lápidas, para llevar a cabo rituales de invocación. Las reuniones estaban rodeadas de sigilo, y aquellos que se atrevían a hablar sobre ellas eran rápidamente silenciados por miradas de desdén, o en algunos casos, por amenazas veladas. A medida que pasaban los meses, los habitantes comenzaron a notar desapariciones misteriosas. Jóvenes que salían por la noche nunca regresaban, y aquellos que tenían la mala suerte de cruzarse en el camino del culto frecuentemente relataban haber escuchado susurros y risas extrañas provenientes del cementerio. La atmósfera de la ciudad se tornó pesada, y el miedo se propagó como un incendio, consumiendo la paz que antes reinaba entre los habitantes. La curiosidad de un reportero local, llamado Fernando, se despertó por estas historias. Con una mente inquieta y un deseo insaciable de descubrir la verdad, decidió investigar los rumores. Armado con un grabador de audio y una linterna, Fernando se preparó para la noche en que las reuniones del culto solían ocurrir. Estaba decidido a revelar lo que se escondía en las sombras del cementerio. Mientras la luna llena iluminaba el cielo, Fernando se deslizó por las oscuras calles hacia el cementerio. El aire estaba denso y pesado, como si el propio lugar respirara ansiedad. Al entrar, se dio cuenta de que la atmósfera era diferente, cargada de una energía extraña. Siguió un camino entre las lápidas, tratando de no hacer ruido, mientras los susurros se volvían más claros a medida que se acercaba al centro del cementerio. Allí, encontró un grupo de personas encapuchadas, reunidas en un círculo. Con el corazón disparado, Fernando se escondió detrás de una lápida observando la escena macabra que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que parecía ser un altar estaba montado en el centro, adornado con velas encendidas y símbolos extraños esculpidos en la tierra. El aire estaba impregnado con el olor de incienso y algo más, algo que hacía que el estómago de Fernando se revolviera. Los cultuadores estaban inmersos en un ritual de invocación, repitiendo palabras en un idioma antiguo que Fernando no podía comprender. En el centro del círculo, una figura estaba atada, visiblemente asustada, y aquellos que participaban del culto
parecían estar en trance, completamente inmersos en su práctica oscura. El reportero sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento de que había cruzado una línea que nunca debería haber sido atravesada. Al intentar registrar la escena con su grabador, Fernando accidentalmente dejó caer la linterna, y el ruido resonó por el cementerio. Instantáneamente, las cabezas se volvieron hacia la dirección del sonido, y la tensión se volvió palpable. Con el corazón en la boca, sabía que debía escapar antes de ser descubierto. Fernando se dio la vuelta y comenzó a correr, pero las catacumbas del cementerio se revelaron como un laberinto enredado. Desesperado, intentó encontrar la salida, pero las voces de los invocadores resonaban en su mente, pareciendo intensificarse a medida que corría. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en las catacumbas, y la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Se sentía perdido, sin saber cómo escapar de aquella trampa sombría. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y podía jurar que estaba siendo seguido. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Fernando encontró una pequeña abertura y se deslizó por ella. Creyó que había logrado escapar, pero al salir del agujero, se dio cuenta de que estaba en una parte diferente del cementerio, lejos del camino que conocía. El silencio era ensordecedor, y la sensación de desesperación comenzó a apoderarse de él. La única cosa que podía escuchar eran los ecos distantes de las voces del culto, ahora mezclados con risas siniestras. Cansado y confundido, Fernando comenzó a caminar, tratando de reconocer el camino de regreso, pero las voces comenzaron a llamar su nombre, y sintió una extraña atracción hacia ellas. Era como si algo dentro de él estuviera respondiendo al llamado del culto. Dudó, sintiendo una lucha interna entre la voluntad de escapar y la curiosidad que lo atraía hacia las sombras. A partir de ese momento, Fernando nunca más fue visto. La ciudad de Tamaulipas, ya atormentada por desapariciones, ahora cargaba el peso de una tragedia más. Aquellos que conocían al reportero comenzaron a contar historias sobre él, recordando su valentía y determinación. Sin embargo, las leyendas sobre el culto se intensificaron, y muchos creían que Fernando se había convertido en parte de la secta, un nuevo miembro que ahora participaba en los rituales. Los habitantes comenzaron a reportar más avistamientos, extraños y sonidos provenientes del cementerio. La leyenda del culto y del reportero desaparecido se convirtió en una advertencia para los curiosos y aventureros, aquellos que se atrevían a acercarse al cementerio por la noche. La historia de Fernando se transformó en una fábula sobre los peligros de lo desconocido, y la ciudad, inmersa en miedo, aprendió a respetar las sombras que habitaban las lápidas. Hasta hoy, la leyenda del culto secreto y del reportero perdido sigue atormentando la ciudad. Un recordatorio de que algunas verdades es mejor dejarlas en las sombras, y que lo que se esconde en la oscuridad puede ser más aterrador de lo que se imagina. La novia del cementerio. Érase una vez una joven, llamada Mariana, que vivía en un pequeño pueblo cercano a un antiguo cementerio. Era conocida por su belleza y bondad, pero también por su intensa pasión por un hombre llamado Rafael. El amor que sentía por él era profundo, y soñaba con un futuro feliz a su lado. Sin embargo, cuando llegó el día de la boda, Rafael la rechazó de forma brutal, alegando que ya no la amaba y que había elegido a otra mujer. Desolada y con el corazón roto, Mariana no pudo lidiar con el dolor de la traición. En su desesperada búsqueda de consuelo y venganza, se volvió hacia fuerzas oscuras, haciendo un pacto con entidades que habitaban la oscuridad, con la promesa de que tendría poder sobre aquellos que la hicieron sufrir. Mariana fue consumida por el odio y la amargura. A partir de ese momento, su alma se transformó y se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Tras su muerte, la historia de Mariana tomó un giro sombrío. Su espíritu quedó atrapado en una lápida en el cementerio, donde se transformó en una novia vengativa. Vestida con un vestido de novia manchado y cabello despeinado,
Comenzó a vagar por las noches en busca de hombres solitarios que pasaban por el cementerio. Se cree que al avistar a un hombre solo, Mariana utilizaba su encanto y belleza para atraerlo hacia su lado. Las noches de lluvia eran especialmente propicias para sus encuentros. El sonido del agua cayendo sobre las hojas y el olor de la tierra húmeda creaban una atmósfera mágica y seductora. Aquellos que se sentían atraídos por la imagen de la novia nunca más eran vistos. Sus amigos, que se preocupaban por ellos, frecuentemente relataban haber visto sus últimos momentos, donde esos hombres se despedían con una sonrisa seductora y una mirada perdida, como si estuvieran hipnotizados. La leyenda de Mariana se extendió por el pueblo, y los habitantes, temerosos, comenzaron a evitar el cementerio. Sin embargo, la historia de un único testigo sobrevivió, y se cuenta en susurros en noches de tormenta. Un hombre llamado Lucas, que había oído los rumores sobre la novia vengativa, decidió desafiar la leyenda. Siempre creyó que podría enfrentar sus miedos y que todo eso no eran más que meras historias para asustar a los niños. Una noche, Lucas se aventuró al cementerio, decidido a probar que no había nada que temer. Mientras caminaba entre las lápidas, comenzó a escuchar el sonido de la lluvia cayendo, y la sensación de que estaba siendo observado se apoderó de él. Avanzó, ignorando las advertencias de sus amigos, impulsado por la curiosidad y la adrenalina de su valentía. Fue entonces que la vio. Mariana, con su belleza etérea y una sonrisa enigmática, apareció ante él. El corazón de Lucas se disparó, pero se forzó a mantenerse firme. La novia lo llamó con una voz suave, invitándolo a acercarse. «Ven, no tengas miedo», susurró, y Lucas sintió como si estuviera siendo atraído por una fuerza irresistible. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, y todo lo que quería era estar a su lado. Sin embargo, al acercarse, Lucas se dio cuenta de que había algo siniestro en sus ojos. Sintió una ola de desesperación, como si la esencia de la novia estuviera llena de dolor y venganza. Una alarma sonó en su mente, y recordó las historias que había escuchado sobre aquellos que desaparecieron. Con un esfuerzo colosal, logró retroceder, tratando de resistir el llamado hipnótico que Mariana ejercía sobre él. Ella sonrió, pero la sonrisa no era de felicidad. Era un gesto repleto de tristeza y desesperación. «No puedes escapar de mí», murmuró, y su voz resonó en las profundidades de su alma. Lucas, en un acto de supervivencia, se dio la vuelta y comenzó a correr, sintiendo el peso de su presencia detrás de él. Sabía que no podía mirar atrás, pues su fuerza podría atraparlo para siempre. Mientras corría, el sonido de la lluvia se transformó en un rugido ensordecedor, y las sombras parecían extenderse hacia su dirección. Lucas logró salir del cementerio y, al llegar a la seguridad de la luz de la ciudad, se detuvo para recuperar el aliento. La imagen de Mariana quedó grabada en su mente, y sabía que la experiencia había cambiado todo. El encuentro lo dejó profundamente afectado, y sentía la marca de la novia en su alma. En los días que siguieron, Lucas se convirtió en un hombre diferente. No podía olvidar la mirada de Mariana, ni la sensación de que ella aún estaba con él, observándolo desde las sombras. Las noches de lluvia, que solían ser reconfortantes, ahora eran un recordatorio constante de lo que había enfrentado. Comenzó a evitar salir por la noche, temiendo que la novia vengativa lo buscara nuevamente. La historia de Lucas se extendió por el pueblo, y se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar la leyenda de la novia. Los habitantes, ahora más cautelosos, comenzaron a respetar las sombras del cementerio, sabiendo que no todas las almas en busca de venganza encontrarían descanso. Mariana continuó vagando, eternamente atrapada entre la tristeza y la furia, mientras la leyenda de la novia vengativa se consolidaba como una advertencia para todos los que cruzaran su camino. El eco del pasado. Los habitantes de una pequeña ciudad rodeada por un antiguo cementerio afirman que, en ciertas noches, especialmente cuando la luna está llena,
es posible escuchar los ecos de las conversaciones de los muertos. Dicen que las almas se reúnen entre las lápidas, donde discuten sus vidas, amores perdidos y las circunstancias de sus muertes. Los más ancianos cuentan que los vientos que soplan en las noches de tormenta traen consigo las voces de los que han partido, susurrando secretos que deberían permanecer guardados. Intrigados por estas historias, un grupo de estudiantes universitarios decidió investigar. Eran amigos cercanos, unidos por la curiosidad y la pasión por los misterios. Cierta noche, armados con grabadoras y linternas, se aventuraron hasta el cementerio, determinados a capturar los sonidos de las conversaciones de los muertos. La emoción se mezclaba con el miedo mientras atravesaban el portón oxidado, sintiendo la atmósfera pesada y sobrenatural del lugar. Tan pronto como se instalaron en un rincón apartado del cementerio, esperaron pacientemente, escuchando el silencio pesado que predominaba. Pero, a medida que la noche avanzaba, comenzaron a oír murmullos distantes, como si una reunión estuviera ocurriendo justo allí, entre las lápidas. Las voces, aunque suaves, parecían intensas y llenas de emoción. Los estudiantes encantados encendieron sus grabadoras, listos para capturar esa experiencia única. Después de varias horas de espera, el murmullo se intensificó y los jóvenes no podían creer lo que oían. Las voces hablaban de amor, traición y arrepentimiento. El grupo estaba en éxtasis, imaginando lo que podría hacerse con las grabaciones. Sin embargo, cuando escucharon la reproducción de la grabación en casa, lo que encontraron los dejó en shock. Las voces hablaban directamente sobre ellos, mencionando sus secretos más profundos e íntimos. «No debiste hacer eso», dijo Ana, una de las estudiantes, mientras la grabación sonaba. «¿Cómo saben sobre la pelea que tuve con mi padre?» Las revelaciones se volvieron cada vez más inquietantes. Entre risas nerviosas y expresiones de incredulidad, se dieron cuenta de que los muertos no solo conocían sus vidas, sino que también eran conscientes de sus debilidades y miedos más profundos. La atmósfera se volvió tensa, y la emoción inicial fue reemplazada por el miedo. Decidieron que necesitaban devolver la grabación al cementerio, como una forma de apaciguar a los espíritus que habían invadido sus vidas. «Si saben tanto sobre nosotros, tal vez deberíamos pedir disculpas», sugirió Lucas, el más sensato del grupo. Y así, armados de valor, se prepararon para regresar al cementerio, convencidos de que era la única manera de deshacerse de esa sensación opresiva. Esa noche, mientras atravesaban el portón nuevamente, una brisa helada los envolvió, y la luna llena parecía observarlos. El grupo caminó en silencio, cada paso resonando en la quietud del cementerio. Pero pronto la atmósfera comenzó a cambiar. Sintieron que no estaban solos. Sombras comenzaron a moverse en los bordes de su visión, como si fueran seguidos por presencias invisibles. «No debieron haber venido aquí», susurró una voz, pero no quedó claro de dónde provenía. El miedo se apoderó de ellos y la tensión aumentó. Las sombras parecían querer vengarse por la invasión de sus vidas, haciendo que los jóvenes se sintieran como intrusos en un mundo que no les pertenecía. El grupo, en pánico, comenzó a correr hacia el lugar donde habían grabado las voces, pero la sensación de ser observados crecía con cada segundo. Mientras corrían, las sombras parecían multiplicarse, rodeándolos como si quisieran mantenerlos allí para siempre. Las risas y lamentos de los muertos resonaban en sus oídos, mezclándose con el sonido de sus corazones acelerados. Podían sentir la presencia de las almas, cada vez más cerca, como si se acercaran para confrontarlos. Finalmente, llegaron al punto donde las voces habían sido capturadas. Con temblores en las manos, Lucas sacó la grabadora y, en un gesto de desesperación, la lanzó hacia la lápida más cercana, como una ofrenda. «Perdónennos, no queríamos incomodarlos», gritó, pero las sombras no parecían satisfechas. El grupo estaba lleno de terror, y la única cosa en la que podían pensar era en escapar de aquel lugar maldito. Con una última mirada a las sombras que seguían sus movimientos,
Los jóvenes corrieron apresuradamente hacia la salida del cementerio. El aire parecía más pesado, y cada respiración era un desafío. Al llegar a la seguridad de la calle iluminada, se dieron cuenta de que las voces habían cesado, pero la sensación de que algo los seguía nunca los abandonó. Desde entonces, ninguno de ellos tuvo el valor de regresar al cementerio. La experiencia los marcó para siempre, y la leyenda del cementerio se convirtió en más que una simple historia para ellos. Era una advertencia. Los jóvenes decidieron nunca más hablar sobre lo que habían oído, temiendo que, al revelar sus experiencias, atrajeran nuevamente la atención de las almas inquietas. El temor de que los muertos pudieran estar aún observando sus vidas se convirtió en una sombra en sus existencias, un recordatorio constante de que algunas verdades es mejor dejarlas en las sombras y que los secretos de los muertos deben ser respetados. El último suspiro, un viejo habitante de la ciudad, conocido por sus historias de terror, falleció en una noche tormentosa, rodeado de amigos que lo escuchaban contar sus últimas fábulas. Su nombre era Don Miguel, un contador de historias que había encantado a generaciones con sus narrativas sombrías y fantásticas. Era conocido por su habilidad para transformar los miedos más profundos en cuentos que atrapaban la atención de cualquiera que se atreviera a escucharlos. Don Miguel siempre decía que las historias tenían poder, y que cada una de ellas guardaba una parte del alma de quien las contaba. Tras su muerte, Don Miguel fue enterrado en el cementerio local, un lugar que conocía también. Las lápidas a su alrededor eran un testimonio silencioso de las vidas que habían pasado, y muchos en la ciudad creían que había hecho un pacto en su última noche, prometiendo regresar para compartir sus historias con aquellos que lo visitaran. Era un pacto que prometía no solo entretenimiento, sino también una conexión con el más allá, una invitación para que los vivos escucharan las voces de los muertos. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores entre los habitantes. Aquellos que se aventuraban a visitar la tumba de Don Miguel informaban sentir una presencia inquieta, como si el propio aire estuviera cargado de expectativa. En algunas noches, especialmente cuando la luna estaba llena o cuando las nubes oscuras cubrían el cielo, los visitantes afirmaban escuchar un último suspiro resonando entre las lápidas, como si Don Miguel se estuviera manifestando. Los que escuchaban ese suspiro eran tomados por una ola de nostalgia y miedo, como si sus propias historias de vida estuvieran siendo contadas en voz alta por una entidad invisible. Era una experiencia inusual, pero no desconocida para la ciudad, que siempre había tenido una relación peculiar con lo sobrenatural. Aquellos que salían del cementerio tras escuchar el suspiro, frecuentemente afirmaban que sus vidas parecían más pesadas, como si las historias de Don Miguel hubieran despertado algo profundo dentro de ellos. Algunos habitantes comenzaron a compartir sus experiencias, y pronto se extendió la leyenda de que Don Miguel aparecía en forma de niebla, envolviendo a los visitantes en un manto de misterio y terror. No se mostraba como un espíritu aterrador, sino como una figura benevolente, lista para compartir historias que hacían que la sangre se helara. La gente comenzó a reunirse en el cementerio, fascinada por la idea de escuchar las historias del viejo contador. Cierta noche un grupo de jóvenes decidió desafiar su miedo e ir a la tumba de Don Miguel. Armados con linternas y valentía, se aventuraron hasta el cementerio, riendo nerviosamente mientras intentaban ignorar la sensación de que estaban siendo observados. Al llegar a la tumba, sintieron una brisa fría y oyeron el susurro del viento, como si alguien los estuviera llamando. Cuando la luna llena apareció tras las nubes, la niebla comenzó a formarse alrededor de la tumba. Los jóvenes estaban paralizados por el miedo y la expectativa. Fue entonces que, de repente, un brillo suave apareció, y la figura de Don Miguel comenzó a materializarse ante ellos. Estaba envuelto en una espesa niebla, su mirada gentil y su sonrisa invitante. «Bienvenidos, jóvenes amigos», dijo en una voz que resonaba como el viento entre los árboles. Los jóvenes, encantados y aterrorizados, se acercaron,
y don Miguel comenzó a contar una de sus historias más aterradoras. Habló sobre una criatura que vagaba por los bosques, seduciendo a los viajeros con su belleza y devorando sus almas. La narración era tan vívida que los jóvenes podían casi ver a la criatura ante sus ojos. Con cada palabra que pronunciaba, la niebla a su alrededor parecía intensificarse, como si las propias sombras lo estuvieran escuchando. A medida que la historia se desarrollaba, los jóvenes se sentían cada vez más inmersos, como si estuvieran viviendo la narrativa. Cuando don Miguel terminó, un profundo silencio se cernió sobre el cementerio. Estaban tan absortos que no percibieron el paso del tiempo. Pero al mirar al cielo, se dieron cuenta de que la luna había desaparecido tras nubes oscuras y la atmósfera se había vuelto pesada y opresiva. De repente, la figura de don Miguel comenzó a disiparse, y los jóvenes sintieron una ola de desesperación. «No se olviden de sus propias historias», dijo él, su voz resonando en la oscuridad. Las palabras reverberaron en sus mentes, y a medida que la niebla desaparecía, los jóvenes se dieron cuenta de que estaban solos nuevamente, rodeados por lápidas silenciosas. El miedo se apoderó de ellos, y corrieron hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás. Desde aquella noche, los jóvenes nunca más fueron los mismos. Aquellos que escucharon las historias de don Miguel sentían que una parte de ellos había quedado atrás en ese cementerio. Las historias que él contaba se convirtieron en parte de sus vidas, moldeando sus percepciones sobre el mundo y las experiencias que vivían. La leyenda de don Miguel se extendió aún más, y el cementerio se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban escuchar sus historias. Los habitantes continuaron reportando avistamientos de la niebla y del espíritu de don Miguel, y muchos afirmaban que en algunas noches podían escuchar el eco de sus historias entre las lápidas. La ciudad, ahora marcada por la presencia del viejo contador de historias, aprendió a respetar el poder de las narrativas y la importancia de honrar las voces del pasado. La leyenda de don Miguel se convirtió en un símbolo de conexión entre los vivos y los muertos, un recordatorio de que las historias nunca realmente mueren, y que aquellos que las cuentan permanecen vivos en nuestros corazones y memorias.